¿Por qué surgen estas figuras de asociaciones público-privadas para generar inversión pública en México? Un poco de contexto, Jorge, me gustaría platicar algo antes de eso. El modelo es inglés. Originalmente surge en los 80s en Inglaterra, en el gobierno de Margaret Thatcher. Y esta fue una manera de impulsar la generación de infraestructura. Muchos países entraron a la década de los 80s arrastrando esta crisis de los 70s, que fue la que se produjo a partir de que se acabó el Tratado de Bretton Woods, siempre en el 71, empieza Jamaica en 1976, que decreta el libre tipo cambiario, viene una crisis inflacionaria y de commodities, liderada por el oro, que fue lo que se acabó cuando acaba Bretton Woods. Richard Nixon, fue en agosto del 71, como consecuencia del quiebre de la economía global tras la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam costó demasiado. Muchos países sospechaban de que el dólar ya no valía lo que decía que valía contra el oro, que era el principal soporte que tenía el dólar anterior a 1971. Viene este rompimiento y en los 70s vemos esta crisis tan potente, tan poderosa, que daña considerablemente las economías globales. Finaliza Bretton Woods, empiezan los 80s, llega el Reaganomics, ¿no? el Supply Side Economics, que consiste en impulsar el crecimiento económico a partir de la oferta, no de la demanda, Supply Side Economics. Y el Supply Side Economics era una apuesta por generar infraestructura, mucha infraestructura, mucho empleo, mucho trabajo, mucha inversión que impulsara el desarrollo y el crecimiento económico. Entonces, así fue como el modelo de las APPs empieza a tomar forma. A México llegó muchas décadas tarde, ¿eh? O sea, ojalá hubiera llegado antes. No hay que olvidar que, bueno, igual en México estamos muy casados con el tema ideológico, ¿verdad? Y eso nos limita profundamente a la hora de hacer las reformas económicas que se necesitan, como por ejemplo, el dólar se debió haber liberalizado en los 70s, pero tardamos 20 años en liberalizarlo con consecuencias nefastas para la economía nacional. Oye, Dicho Edwin, esto, podemos ya, sí. pero digamos, allá en Inglaterra la dinámica era igual, o sea, el gobierno necesitaba inversión privada Sí, y ellos claro. prometían regresar el dinero. Sí, hay un tema con Inglaterra. Acuérdate que Margaret Thatcher se empezó a enfrentar a los sindicatos, se empezó a enfrentar bueno, tuvo una guerra incluso con Argentina, tuvo que enfrentar la creciente escalada en la guerra económica contra la Unión Soviética, y muchas veces la agenda internacional deja muy debilitada la agenda interna. No hay un dicho que dice que la mejor política externa es la política externa, y esa es una de las mentiras más grandes que existen. Eso es falso. De hecho, tiene el efecto totalmente contrario. Para tú hacer bien las cosas internacionalmente, también tienes que tener una agenda independiente de lo que haces internamente. No, no es verdad eso. Es un dicho muy común, pero es mentira. Los que hemos estudiado política económica internacional, sabemos que eso no es así. Eso es una gran mentira con la que se justifica el ostracismo, o sea, el esconder la cabeza como avestruz de la política económica global y no tener que hacer nada. Entonces, bueno, andar ahí de avestruz no es la solución para ningún tipo de política económica internacional. Por otro lado, Pues en justo México, era la yo creo que película, no, que justo era la política exterior de Felipe Calderón, ¿no? Que finalmente él fue el que metió las APPs sí, él fue a la que México. metió las APPs porque, a ver, el país creo que nos queda muy claro
tiene grandes demandas sociales, pero grandísimas. No hay presupuesto que dé. No hay presupuesto que dé. Si un gobernante quiere hacer bien las cosas y quiere hacer un cambio, necesita concentrar, ¿ok?, el trabajo gubernamental en la generación de bienestar social. Y hay un dicho, que este es el dicho: no hay mejor política pública que generar empleo. No hay mejor. No existe. O sea, la mejor política pública que puedes hacer es generar empleo. Yo a eso le agregaría algo: empleo productivo. Porque mañana invento 500,000 de plazas públicas y eso que produce. Dicho esto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las tesorerías de los estados, las tesorerías municipales, tienen que enfrentar este gasto social, estas demandas de las personas que por Dios, es a gritos lo que piden. La situación del país es muy difícil. A mí me tiene choqueado esto que le pasó a esta niña Devani, pero pues no nada más ella, sino ella es la cara de las cientos de miles de mujeres, los pobres, los que no tienen empleo, los que no tienen salud. Bueno, y eso, los mecanismos de funcionamiento le corresponden al gobierno. Y aquí viene el tema más delicado de todos. Si tú vas a enfrentar la creciente presión que hay sobre el gasto social, ¿de dónde vas a sacar los recursos? ¿Me vas a decir del gobierno mismo? Ok, entonces vas a subir los impuestos. No es bueno subir los impuestos. Esa es una política pública que en realidad no es la correcta. Y menos impuestos a la productividad. Menos impuestos a los activos. Eso no es justo. No es justo que te cobren sobre lo que ya tienes y sobre la que ya pagó impuestos. Que en ¿Sí? ese sentido, Edwin, ahorita que platicabas el contexto, nos dices, Margaret Thatcher tuvo que tomar esa decisión porque venían de una guerra, porque enfrentó una guerra, no hubo lana y tuvieron que buscar la lana por otro motivo, ¿no? Pero fueron unas causas pues muy grandes y bueno, pues conflictos bélicos, ¿no? Pero en México y particularmente en Coahuila, con lo que nos topamos es que no hay dinero, no porque hayan enfrentado un conflicto armado contra Texas o porque haya pasado algo extraordinario, sino por la mala gestión de los recursos, ¿no? Entonces ahí donde de pronto Totalmente. queremos analizar el tema. Como despilfarras en una cosa, Claro. ya no tienes lana, ya no te han crédito los bancos y buscas por otro lado, ¿no? Y ese es el tema. Buenísimo tu punto, Jorge. Te voy a decir por qué. Porque si hay algo que yo siempre he criticado, y si bueno, ahorita que platicábamos fuera de micrófono, Gerardo hizo la mención. Me he dedicado a estudiar a las generaciones 20 años. Este mes de mayo cumplo 20 años estudiando a las generaciones de México y América Latina, principalmente. Cuando José López Portillo en 1982 nacionalizó la banca, condenó a 2 generaciones a la miseria, a la generación X y a la generación millennial. ¿Por qué? Porque gracias a sus actos destruyó el sistema financiero nacional. Si hay alguien o sea, por Dios, y luego dicen, es culpa del neoliberalismo. No. Es culpa de Echeverría y López Portillo, de su pésima gestión, que destruyen por completo el modelo nacionalista y no queda otra que implantar un modelo neoliberal. Hay que tener en cuenta eso. No es culpa del neoliberalismo. Hubo una docena trágica de 2 presidentes nefastos, asesino uno de ellos, ¿ok? Terrible, Echeverría, y después López Portillo, que se sentía la reencarnación de Quetzalcóatl. Y vean lo que le hizo al país. Después vienen, oye, espérate, hay que salvar al país, hay que generar 1,000,000 de empleos, esto, lo otro. Y el modelo se lo acabaron estos dos. Hay que entender estos puntos. Con esto dicho,
las políticas públicas de este país son malísimas. O sea, de verdad estamos muy mal. Y no estoy hablando de la administración actual, no, de todas, de todas. O sea, literalmente el salto que hay que dar nunca se da precisamente por estos complejos ideológicos que tenemos. Bueno, dicho eso, efectivamente hay un tema de despilfarro. Recuerdo que en Coahuila hace algunos años tuvieron problemas de que descubrieron que había mucha deuda y cosas así. Bueno, está bien. El tema es, vamos a partir de aquí y vamos a poner una solución. ¿Qué hacemos? Primero que nada, en los próximos años, pregunta, ¿el gobierno va a enfrentar mayor presión social o menor? Clarísimo, mayor. Ahora hay otro tema. ¿Se necesita infraestructura en México, sí o no? Muchísima. Entonces, ¿qué hacemos con el presupuesto? Lo dividimos mitad social, mitad. No nos va a dar ni para una ni para la otra. El gobierno debe de renunciar a estar generando infraestructura. Concentrarse de lleno en el gasto social y permitir a través de la ley de APPs que los privados generen la infraestructura con un due diligence bien hecho, con un modelo financiero bien hecho, con una rentabilidad bien hecha, para que entonces todas las áreas de oportunidad de infraestructura que hay en el país, el gobierno no tenga que desembolsar ni un centavo, que todo se haga así. Obviamente, cuando esta infraestructura queda totalmente generada, ¿ya? No necesariamente son los privados los que lo van a manejar, lo puede manejar el gobierno. O si así se decide, lo pueden manejar los privados. Pero aquí viene lo interesante. En el proyecto se estipula una cierta cantidad de años, pueden ser 20, 40, 50, 60, en el cual el día que llegue ese vencimiento, estos activos que ya generaron rendimiento para los inversionistas pasen a ser del gobierno. Pasan el siguiente día ya es del gobierno. Entonces, de esta forma, el gobierno está dándole a los inversionistas lo que gusta, se está liberando de tener que hacer infraestructura, se está reconciliando con los mercados, está... ¿qué? ¿Pasó algo? No. Todo ¿No? bien. Sí, sí. Es que me salieron... Y de esa forma empezamos a generar inversión, infraestructura, atención al gasto social y como consecuencia, como unión de estos dos puntos, se empieza a generar mejor oportunidades para todos, porque esta infraestructura va a generar nuevos empleos, va a reactivar la maquinaria que está parada. Ahora, Si pensamos por lo que de entiendo, esta forma, sí. por lo que entiendo, ¿estás a favor de las asociaciones público-privadas? Totalmente. Es que, ¿de dónde más vamos a sacar recursos? No puede ser del dinero de los impuestos. ¿Cómo le hacemos para que hayan para darle seguridad, confianza y un buen nivel de inversión a este país? ¿Y qué tal los modelos de asociación público-privadas que se han convertido en la nueva estructura de corrupción, pues? ¿Me podría citar algún caso? Pues sí, aquí estaba leyendo justo una investigación que hicieron sobre esto. Y aquí citan varios. De hecho, en Monterrey hubo la construcción de un edificio donde pues, se hizo la inversión con las APPs y al parecer el edificio como que no se gastó lo que se debería. No, si quieres, ahorita ¿Cuál edificio es? si quieres, déjate busco la fuente. Por aquí lo tenía, pero se lo pasé. Pero Definitivamente han habido APPs que se han hecho muy sí. mal. Digo, aquí en Yucatán tenemos un museo que cuesta un chorro de dinero y no dejan nada.
Ajá. Y esto tiene que ver, volvemos a lo mismo, con la estructuración del proyecto, con el due diligence. Algo que me gusta mucho del modelo de APPs, cuando se lleva bien, es que involucra observadores ciudadanos, involucra al gobierno, involucra calificadoras financieras, involucra auditores independientes. Y eso da mucha base para hacer muy bien las cosas. El tema de la corrupción siempre va a estar, por Dios, o sea, ¿qué gobierno no ha sido corrupto en los últimos 201 años de vida de este país? Sí, yo más bien lo que preguntaría, porque tú nos estás narrando y describiendo el modelo ideal de una APP, ¿no? Siguiendo como las cosas como son. Y de Como alguna son, ¿sí? manera sí suena El deber interesante. ser. Ajá. Y sí suena interesante este tema y lógico de que tu gobierno no te dedicas a infraestructura, que lo hagan los constructores y cuando se termine de pagar eso será tuyo, ¿no? Suena bien, ¿no? Aquí, aquí la pregunta es, ¿cómo se ha ejecutado el modelo APP en México y particularmente en Coahuila, que es el caso que estamos estudiando? Vemos que el tema es siguiente. El gobierno del estado de Coahuila, por ahí, su presupuesto anual es de 52 mil millones de pesos, ¿no? El recurso que tiene para N cantidad de cosas. De esos 52 mil millones, para este año son poco más de 5 mil millones, nada más para el servicio de la deuda pública, por esa deuda que tú comentaste, ¿no? Es una cantidad superior a lo presupuestado incluso para inversión pública, para obra pública y demás. Entonces, esta situación, más su mala calificación crediticia por este tema de la deuda, al gobierno estatal ya no le dan créditos a largo plazo, solo le dan créditos a pagar un año. Entonces, por este contexto, el gobierno de Coahuila decide crear el año pasado una Secretaría de Inversión Público-Productiva para que ésta se encargue de buscar recursos a través del modelo APP y generar inversión privada. Entonces, mi pregunta iba en ese sentido, ¿no? Aquí, a gobiernos estatales en México, particularmente en Coahuila, está pasando que no están desarrollando un modelo de APP porque así es la visión de mi gobierno y el proyecto y lo que quiero edificar, sino que necesito rascar de donde pueda para poder salir adelante, ¿no? Porque los créditos que está pidiendo actualmente el gobierno estatal a corto plazo son para cubrir las nóminas la nómina de fin de año, básicamente, no son para inversión. Claro, claro. Entonces, la gestión de los recursos, creo yo, es el problema, ¿no? Y la manera en cómo en México no hay tantas barreras y si las hay, las derriban, pues para manejar las finanzas públicas de una manera, pues nada saludable. Sí, nomás Totalmente de acuerdo contigo. para abonar al riesgo que existe, este es el ejemplo al que me refería. Ya, la torre administrativa, sí, lo Ajá. conozco el caso. Ah, bueno, sí, ajá, entonces al Sí, sí, parecer. sí. Ah, De bueno. hecho, conozco el caso, no muy de cerca, pero sí algo de cerca, Ajá. porque lo que les falló fueron los muebles. Terminaron la torre y no había muebles para que la gente trabajara y eso costó un extra. El tema es, hay que regular las APPs. Yo creo que la ley de APPs ya está allá afuera. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Necesitamos que la política pública de las APPs sea viable. Ya. Porque efectivamente el gobierno se va a quedar con todas esas APPs en algún momento y eso va a ser muy bueno para el país. Por ejemplo, en el caso de los hospitales, pues yo no sé quién fue el que hizo el due diligence y la estructuración que dejó fuera el equipo médico. O sea, ¿dónde está el sentido común ahí? O sea, ¿quién contrataron? ¿Contrataron a su compadre? O sea, ¿me explico? Justo, pero como tú dices, pues la corrupción está en todos lados, literal, no es que Claro. no es que el modelo esté mal, sino que se presta a a más corrupción, pero pues cualquier cosa. De hecho, el Quizá yo creo tema que, más triste ajá,
Es que todos los candidatos dicen que ahora que lleguen se acabó la Sí, corrupción. claro. Y llevamos Bueno, 200 años escuchando lo mismo. sí, totalmente. Quizá La- el punto es que tengamos acceso a los contratos con los que hacen, o sea, según lo entiendo, la dinámica es que el gobierno encargado de hacer la asociación pública-privada arma un contrato con una empresa privada y se decide pues el plazo de pago y más o menos se hace un proyecto ahí de utilidades a X plazo, etcétera. Pero si el negocio no funciona, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Coahuila, en Coahuila quieren hacer un corredor económico, déjate lo muestro, quieren hacer un corredor económico que va desde Texas hasta Sinaloa, si mal no me parece. Ujú. Y la idea, pues, es obviamente que con las APPs, pues, se genere el ingreso suficiente para que se pueda pagar la obra y para que además, como tú dices, se quede a largo plazo como una ganancia del gobierno. Pero ¿qué tal si no funciona el negocio? Yo creo que ahí está el tema, como si la intención no funciona, pues va a haber una pérdida para el Estado, ¿no? Porque finalmente la empresa va a seguir cobrando porque hay un contrato. ¿Si es así? Bueno, así es. Ese es mira, ese es el tema de cuando se hace bien el estudio de estructuración o no. Porque, por ejemplo, hay estudios que se han hecho analizando los corredores económicos en el mismo Nuevo León que han sido éxitos rotundos de APPs, que le generan 3 millones de pesos diarios al Estado. 3 millones diarios. Y de repente, cuando se dan cuenta, tienen excedentes de 200 millones de pesos. Gracias a que algo estuvo bien hecho. Esa es la parte más importante de la buena estructuración de las APPs. ¿Quiénes están involucrados? Si involucras bancos, involucras estructuradores, estructuras con auditores externos, tienes tú tu propia Contraloría Interna y armas bien la estructura, como muchas APPs que se han hecho muy bien en México, pero nadie habla de ellas, ahí están las grandes oportunidades para este país. Y el problema de fondo sigue siendo el mismo. ¿Por qué el gobierno está construyendo infraestructura? Si tiene tanto gasto social. Mejor vamos a impulsar APPs energéticas, APPs de agua, APPs de navieras y cosas así, pero desde la perspectiva privada, a través de APPs, para que eventualmente pasen a manos del gobierno. Hospitales. Una pregunta Ah, concreta. Lo que está diciendo Uh-huh. la gente aquí o los políticos aquí que no están de acuerdo con esta propuesta y con este proyecto es que este modelo, así como lo están planteando, como te lo describí, lo único que provocaría es que pues van a generar todavía más deuda por otro lado cuando tienes tus finanzas hasta el cogote, ¿no? Hay Entonces, un ¿cuál es tu punto de detalle. vista acerca de eso? Mi punto de vista es muy claro. La deuda de las APPs se paga con la misma APP y no toca el presupuesto del Estado. ¿Ok? ¿Y O cómo se sea, si paga? tú haces, porque por ejemplo, una APP puede ser una carretera, puede ser un edificio de un hospital, que eventualmente ese dinero que genera la APP se usa para pagar la misma deuda de la APP. De hecho, no es dinero que se cuenta como pasivo gubernamental, sí, pero es un pasivo que está ligado a la APP. Y otra cosa, para eso existen las aseguradoras. Digo, por decir algo, Banobras, ¿ok? O un banco privado, banca de segundo piso, ¿ok? O un asegurador internacional, para que si hubiera un problema y el APP quiebra, inmediatamente la asegura entra y rescata todo el proyecto. Eso es una buena estructuración. Cuando está bien hecho.
cuando tiene el respaldo de una aseguradora, entonces sí, efectivamente es deuda, pero es deuda que se está pagando por sí misma y no le está costando al Estado, no le va a costar al Estado y en caso de un desastre tampoco le va a costar al Estado. Simplemente la va a intervenir la aseguradora. Puede ser nacional o puede ser internacional. Hay de todas. Esto es buenísimo porque entonces el hecho de que tengas un esquema de seguro bien estructurado es un indicador fuerte de que realmente la APP sí es para... Gerardo, y te voy a dar la mejor de todas. A ver. La empresa que asegura la APP se vuelve el auditor más eficiente que hay. Ahí ya no hay compadrazgos, no hay amigos, no hay gobierno, no hay nada, porque la aseguradora se tiene que proteger a fondo de no tener que entrar al rescate. Entonces, esos cuates van a hacer hasta lo que no es posible para que el proyecto sea funcional. Por eso te digo, hay que estructurar bien las cosas. Ahorita que me hablas de este corredor, pues quiero pensar que van a licenciar. ¿Mandé? No, que te lo iba a compartir, no te lo compartí, Iván. No, no te preocupes. Yo lo que haría es, está bien, digo, el puente internacional, ya lo estoy viendo. De acuerdo. Ok. Ahora, ¿a qué voy con esto? ¿Cuál va a ser la generación de valor de ese corredor? ¿Va a ser una APP? Sí, eso está planteado para hacer una app. Entiendo que por ahí serían las casetas o no sé, ¿no? Las casetas ok, buenísimo. Que las casetas se conviertan en la forma de asegurar el proyecto. Que las bases para pesar camiones se conviertan en eso. Sí. Que los paradores turísticos o de descanso o de grúas o lo que sea se conviertan en eso. Y todo lo que genere un ingreso infraestructural y por otro lado un ahorro al que está utilizando la vía alterna, se convierte en valor. Eso se presenta en la estructuración, se invita a los aseguradores nacionales e internacionales, se invita a que el auditor interno, ¿okay?, haga una proyección, ¿okay?, una muy optimista, una normalita, una pesimista, basado en las tendencias de crecimiento global. Y a partir de ahí vamos a empezar a ver cosas muy padres. Entonces, esta sería mi última pregunta. Entonces, para generar una APP en donde todos ganen, tiene que ser un proyecto de infraestructura que dentro de su misma planeación incluya el hecho de generar dinero, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Torreón ya empezaron a construir un deprimido que originalmente iba a ser financiado bajo este modelo, pero que finalmente lo va a hacer el gobierno con recursos propios. Pero este deprimido, pues no es más que una vialidad y ya, o sea, dentro de la ciudad no iban a cobrar nada. Tienen planteado hacer otra en otro sector de la ciudad, que posiblemente sería APP, y otros 4 proyectos más. Uno de esos 4 es este corredor económico, ¿no? Pero entonces, para que una APP funcione, tiene que ser, esa es mi pregunta, un proyecto de infraestructura que genere ingresos, si no, no funciona. Sí, justo pedimos es que a lo mejor estamos como muy interesados en los indicadores para ver si sí o si no, porque pedimos por transparencia el proyecto, pues, del corredor y todos los detalles del proyecto, de tal forma que cuando nos lo manden, pues podemos notar dónde puede ser Ahora, ¿se te ocurre alguna forma, algún modelo de desvío de recursos con este modelo? ¿Otra vez tu pregunta? Sí, o sea, tú que eres experto en esto, si fueras a pensar mal sobre alguien que está usando APPs, ¿por dónde crees tú que sería la corrupción o el desvío de recursos? En el que no quiera que haya un asegurador internacional o nacional. Y entonces, si solo hay empresa privada y Estado, entonces el Estado pretende endeudarse. No quiero partir de que hay corrupción, yo quiero partir de que hay que hacer las cosas bien, independientemente del factor corrupción, porque ese ya está muy... O sea,
vamos a involucrar a o sea, que el gobierno esté involucrado, que hayan asesores, que hayan auditores independientes, Contraloría Interna, o sea, que haya toda la estructura para que la cosa funcione. Okay. Y entiendo que esto encarece el proyecto, pero al final deja más un proyecto caro que funciona que un proyecto barato que no funciona. Sí, claro. Créanme. Bueno, pues sí. Pues estamos a 1 minuto y medio de que se acabe aquí la conversación. A reserva de que Jorge tenga otra idea, pues yo creo que ya fue bastante interesante Sí, esta conversación. sí, Sobre está. todo, nos resalta mucho que tu visión está súper interesante en el sentido de que estás proponiendo una app que sí funciona y nos estás dando las características para contrastar con una que es, pues que vamos a investigar, pues. Siempre busquen eso, y recuerden que el gobierno ya no tiene recursos para hacer obra y para atender las necesidades sociales. Y eso lo complica todo. Muchas gracias por el tiempo y por la entrevista. Me dio mucho gusto haber estado hoy con ustedes, Gerardo y Jorge. Muchas No, hombre, gracias. gracias a ti. Y Muchas yo gracias, creo que Edwin. por ahí si hay más preguntas, te mando un WhatsApp si me lo permites. Con todo gusto y cuando quieran me vuelven a invitar. A ver, Hasta pues. luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.